grabaciones, se buscamos archivos, logramos convencer a personas, hicimos denuncias y estamos de pie. Entre medio hubo pandemias, enfermedades, pero hemos logrado salir adelante. Un reducido grupo de compañeros, 4 compañeros del exterior y 4 compañeros acá en el interior. Quiero agradecer este minuto para, una vez más, agradecer al equipo de prensa del FER que nos ha acompañado todo este tiempo, en todas estas jornadas, fotógrafos en Resistencia, a nuestro fotógrafo editor, responsable de video, Orlando David, la presencia también de nuestro editor de trabajo, Máximo Valdivia, y quien se ha incorporado en el último tiempo, trabajador de pésimo servicio, una instancia de denuncia desde el campo cultural. Queremos agradecer la participación esta tarde a Ideo Rauter, es compañera de estudio y de maldades en el pedagógico, ¿verdad? Nos acompaña nuestro invitado Raúl Zurita, ex Sanzano, también compañeros en tiempos de huelga a la Santa María. Y nos acompaña Emiliano Valenzuela, que va a ser uno de nuestros expositores. Dejo la palabra al director ejecutivo, don Francisco Esteves. Muchas gracias, Francisco. Bueno, muchas gracias por la presentación, Antonio. No es la primera actividad que estamos haciendo en torno al LEU, no será la última, porque esta se ha convertido en una iniciativa tremendamente simbólica para nosotros. Y por eso a mí me parece de gran importancia que hoy día nos acompañe nuestra compañera y subsecretaria de Justicia, Aideo Reuter, que esté nuestro compañero y gran poeta, Raúl Zurita, y que esté la representación de tanto de la Municipalidad de Santiago como de quienes participan de distintas comisiones de trabajo en materia de memoria y derechos humanos. Debo señalar que este proyecto yo incluyo tanto la publicación, que ustedes ya la conocen, como la misma exposición y las actividades que han estado en torno a esta iniciativa. Este proyecto constituye un hito de gran relevancia para nuestro museo, porque nos habla de una manera impresionante, es la mejor metáfora que podemos encontrar hoy día respecto del sentido y el rol de un museo como este. Este es un museo de la memoria y los derechos humanos. Y con este proyecto de trabajo hacemos las dos cosas. Hacemos la memoria y a la vez redoblamos un compromiso con los derechos humanos. Se acercan, ustedes lo saben bien, los 50 años. Los 50 años del golpe de Estado de 1973, pero lo hemos dicho y lo vamos a volver a repetir acá. No es solo los 50 años para recordar lo que fue, que debemos hacerlo. La tortura, la represión, la muerte. No es solo los 50 años del golpe de Estado. Son los 50 años también de una lucha por la dignidad humana, de una defensa de los derechos humanos desde el mismo momento en que el golpe comienza. Simbólicamente,
simbólicamente, para bien, tiene demasiada importancia el discurso del presidente Allende en La Moneda, la mañana del 11 de septiembre. El bombardeo de La Moneda, por cierto, con su implicancia de desastre, pero el discurso del presidente Allende marca un camino de dignidad. Marca un camino de comprometerse con la justicia, con el futuro, con la verdad. Y así, quienes estuvieron prisioneros en el barco Lebu, también hicieron una acción de resistencia, de dignidad, de cultura, que hasta el día de hoy continúa. A mi juicio eso es lo más importante de entender. No podemos hablar siempre de los 50 años como el terror y la muerte. Los 50 años también son dignidad, lucha, resistencia, fuerza, valentía, solidaridad en los momentos más difíciles. Y por eso que este proyecto de ustedes tiene esa gran virtud. De ustedes, pero que ya nos hemos apropiado como museo culturalmente de él, y para todos quienes han venido al museo en este tiempo y bajan ahí al lugar donde está la réplica del buque, quedan muy impactados con la noticia, con saber que eso ocurrió, pero también quedan muy impresionados al saber que son los propios sobrevivientes del Lebu los que han hecho esa maqueta, los que se juntaron, los que fueron capaces de hacer esta recordación. La última vez que nos juntamos acá todos, Aide nos decía que tenía esta actividad que se hizo arriba demasiado aire porteño, y por la música, por el tipo de discurso, por el clima incluso, ¿no es cierto? Y es así. Estamos revisitando esta memoria, y lo hacemos con la dignidad que ustedes nos enseñaron. De manera que bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Tenemos la suerte hoy que nos acompañan 3 sobrevivientes del barco. Lenco, ¿está por ahí? Es un viejo de más de 70 años. Y tenemos 2 jóvenes que tenían 17 años al momento del golpe. Ricardo Aravena y Carlos Rivera. Carlos Rivera nos irá a dirigir algunas palabras en relación a esta actividad. Hola, buenas tardes. Se agradece la asistencia. Lo mío es una breve reflexión. Pero primero agradecer al museo por acogernos en esta nueva y última actividad enmarcada dentro de la exposición Buque Lebu. Prisión flotante. Saludamos en nombre del colectivo Proyecto Lebu al director del museo, Francisco Esteves, y con especial atención a Camilo Parada, Jordi Huguet, Paulina Vera, quienes han apoyado aquí esta actividad. Se agradece la generosa participación de los invitados que nos acompañan en esta ocasión desde su visión y palabra, al poeta Raúl Zurita, Premio Nacional de Literatura, y al escritor y fotógrafo amigo Emiliano Valenzuela. Escucharemos sus palabras respecto del libro El siniestro barco Lebu. Brevemente me referiré al proyecto Lebu, a la maqueta, al libro, con testimonios y documentos recogidos. La maqueta del barco Lebu no es ni quiere ser la hermosa figura de una exposición. Lo que nos plantea este trabajo es abordar la reconstrucción de nuestra porfiada memoria ante las historias oficiales. En el trabajo del maestro Mario Puelche se descubre afanosamente la construcción sin planos
del relato del haber estado ahí. El libro es un documento y recoge los testimonios directos de 20 prisioneras y prisioneros que estuvieron en las bodegas y camarotes del barco. A la luz de estos textos podemos acercarnos a entender un aspecto de lo siniestro vivido por más de 1000 prisioneros que estuvimos en ese barco. También debemos saber que lo dicho en los escritos no es todo. Las palabras de los relatos tienen límites que los establece un sentido del cuidarse ante la significancia de las mismas palabras usadas. Eso es porque los dolores duelen. Y es que los relatos dicen de las historias personales, quizás menores y a momentos un poco inconexas, pero que cobran significancia cuando aparecen recogidas en lo común. Esta manera de relatar tiene algo de una ronda y es parte de un modo grupal de reconstruir memoria cuando se la ha querido borrar de forma dura, insistente y permanentemente. Quizás sea necesario otro momento y otra visión sea capaz de exponer la crudeza del mal vivido y se pueda recoger en versos o cantos las heridas y esos dolores se transformen en el canto del mar asombrado u horrorizado por las historias de sus barcos. Pero ese no es nuestro afán. Leyendo y recordando, me aparece otra manera de acceder a entender este trabajo desde la reconstrucción de nuestras experiencias. Porque en el barco, curiosamente, de alguna manera, además estuvimos como tripulantes. La condición de prisionero y tripulante nos hace tener capacidad de palabra respecto del sentido, como desde allí se aprende lo marino. Desde esa experiencia podemos decir que esa marinería no tuvo decencia, ni dignidad, ni saben del heroísmo que les pudo anteceder. Muy cerca de este lugar hay un pequeño restaurante peruano que tiene una réplica del Huáscar con su bandera peruana y una chilena. Ese barco supo de marinos dignos, de enemigos y héroes. Su maqueta, esa maqueta, es también un ejemplo como toda fijeza es una porfía de la memoria y siempre encontrará el modo de salir a flote. Así finalmente, este proyecto no es solo el salir a flote del barco Prisión Lebu, sino que es el salir a flote del nosotros, que nos resistimos y resistiremos al haber estado fondeados en Valparaíso. Eso. Muchas gracias. Quien ha llegado también la concejala de la Municipalidad de Santiago, doña Dafne Concha, en su condición de sobreviviente de algunos lugares siniestros de la Marina, en Valparaíso. Aide, ¿por qué no viene a dar un saludo, por favor? Gracias. Hola, buenas tardes. Esa luz no me deja verlos, pero los adivino. En mi condición de sobreviviente de alguno de los lugares espantosos de nuestro querido Valparaíso, yo creo que no es un misterio para ninguno de ustedes que hay un pez volador que me acompaña. Ese pez volador es un pez que es mi pez volador, pero que tiene la característica de no andar nunca solo. Los peces voladores andan apatotados. Andan juntos, vuelan y nadan juntos. Se ayudan, se apoyan, se acompañan, se protegen. Yo quiero asumir que una bandada de peces voladores va a acompañar cada una de las iniciativas que
impulsemos juntos para no permitir que la memoria deje de ser relevante. En el sentido que lo decía Pancho, nuestro jefe aquí, Esteve, en el sentido de que la memoria no solo es mirar para atrás, sino que la memoria es construcción activa de presente y futuro. En el sentido de que es enormemente valioso el que se nos ponga por delante un tema como el LEU. El LEU representa no solo a la cantidad de personas que estuvieron fondeadas ahí, como nos acaba de señalar nuestro antecesor, sino que también representa la alianza entre lo civil y lo militar en este exterminio espantoso, en esta persecución feroz de la que fueron objeto los ciudadanos en Chile hace casi 50 años, y particularmente lo que hizo la Armada con los que éramos habitantes de los mares, de las costas, de los porteños. Esa alianza civil y militar es algo que no ha dejado de existir, y la permanencia y la persistencia de los temas de derechos humanos no es algo que se circunscriba exclusivamente a los periodos dictatoriales. En tiempos de normalidad institucional como hoy, podemos perfectamente encontrarnos con alianzas de esa naturaleza. El poder, al final de cuentas, se defiende con lo que tiene a mano. Si no, miren ustedes lo que ha pasado con la defensora del agua a la cual le han quemado su casa. Eso es una expresión del poder. Una expresión del poder que violenta derechos humanos elementales a la vida, a la existencia pacífica, al tener la posibilidad de acceder a recursos naturales que los dioses nos han regalado, el agua, por ejemplo. Entonces, no creo yo que cuando se hable del LEU estemos solamente hablando de un barco que estuvo allí a la rada de Valparaíso en un momento determinado. Creo que hablamos de ese barco y de muchos otros barcos y de otras tantas instalaciones que siguen estando allí colgadas en nuestra memoria para hacer un señalamiento permanente de qué es lo que no queremos para hoy y para mañana, para los que nos vienen detrás de nosotros. Hoy es muy importante que tengamos presente ese rumbo, porque las posibilidades de que se vuelva a instalar poderosamente la forma de ver retardataria de las cosas no es algo que haya sido superado. Me imagino que todos los presentes lo tienen claro. Entonces la invitación es a apoyar a los compañeros que hablan del LEU, a apoyar a todos aquellos que están trabajando por los sitios de memoria, apoyar toda iniciativa que salga de la atomización y que sea sumar y sumar y sumar cada vez más, a tener presente que hoy día tenemos una institucionalidad que está disponible y que tiene voluntad política para hacer las cosas, y a tener presente que los peces voladores de todos los pelajes y colores nos acompañan y protegen. Muchas gracias. Bueno, vamos a invitar a nuestros expositores. Emiliano Valenzuela, por favor. Raúl Zurita, si nos puede acompañar para iniciar el conversatorio. Un avicito económico: en el mes de julio y agosto estaremos en el Museo de la Ligua, y en el mes de septiembre, como bien lo dijo don Francisco Esteves, es muy simbólico, muy emblemático, 50 años, Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso. Tuvo como estudiante a Salvador Allende. Para allá vamos con el LEU. Querido Sanzano, queridos compañeros de estudio, navegante de la literatura, narrador de nuestras historias, una forma diferente de hacer literatura, de manifestarse.
Usted ha conocido del LEU en comunicaciones que hemos tenido, sostenido en los últimos meses. Te dejo con la palabra. Queridas compañeras, queridos compañeros, es para mí muy emocionante, créanme, estar acá, me han invitado a participar de este acto que es simbólico, que es cierto, que es real y que nos conmociona y nos emociona a todos. Yo he tenido un recuerdo. Hay un poema de una poeta chilena, se llama Padre nuestro, quiero avisarte que hay una corona de espinas flotando en el Pacífico. Entonces, eso lo recordé casi de inmediato. Apenas Antonio me mandó la maqueta y no la maqueta, la fotografía, digamos, de la imagen de la reconstrucción del LEU, cuya reconstrucción también es emocionante, porque parte, según lo que tengo entendido, del plan, de los recuerdos que estuvieron allí, por supuesto, y también de arpilleras, de esta cosa popular, de recuerdo popular, que también desde los cerros. Entonces, tiene ese tráfago de memorias, de recuerdos, ¿cierto? Tengo uno que se me reitera siempre, que es el cómo vi por primera vez al LEU, como yo lo vi. Fue en la madrugada de ese día fatídico, el 11 de septiembre de 1963, a las 6:30 de la mañana. Yo he estado en un lugar pasando la noche, en un lugar que se llamaba Rapallo, en Cerro Placet, y me iba a la universidad a ver si podía tomar desayuno. Recuerdo que había estado, ahora me perdí recién porque estoy hablando de mis compañeros, no sé si fue exactamente ese día, fue un poco antes, pero sí sé que fue la última marcha con Valparaíso en contra del golpismo, la armada, por la situación de los marineros presos. Y fue una marcha bastante impresionante, porque iban desfilando todos los grupos, el MIR, los comunistas, el MAPU, el obrero campesino, y luego se había dividido en dos, de izquierda cristiana, en fin, todo. ¿Cierto? Y de pronto es como si algo se me hubiera pasado. Estoy tirado boca abajo en un molo, ¿cierto? Con las manos en la nuca, me había caído además, después de un viaje muy infernal, que fue un viaje en un camión cargado de gente, donde nos ponían así como esa montaña de tabla de la barraca, uno así. Entonces, y de repente me caigo y recuerdo ese viaje también, que gritaban, porque alguien me estaba clavando, que estaba encima mío, me estaba clavando la rodilla y las costillas, y yo solo estaba gritando a otro, me estaba con esa situación. Y me acuerdo ese viaje, un viaje que había durado 20 minutos, pero fue como una eternidad. Llegamos al molo, me caí y de repente como en el anteojo veo la esmeralda, que curiosamente me parece más pequeña de lo que tenía en mi recuerdo. Tenía una apariencia bastante inocente en ese momento, un poco más allá de un barco negro, pero no sé cómo se llama. De ahí yo me fui, me llevaron a donde está, a otro grupo grande, al Maipo, que era el barco que está ahí, está al frente. Entonces, lo recuerdo porque, como decían ustedes, como sepan, como decían la secretaria de Obregón, hay un momento de infinita dignidad en la caída. La caída, los golpes, el hacinamiento. En el caso de ustedes, compañeros y compañeras, soportaron con dignidad, con heroísmo y con sencillez la tortura y los suplicios. No puedo sino inclinarme muy respetuoso y admirativamente, porque la vida, estar vivo, respirar, sentir, oír,
demasiado preciado, ¿cierto? Como para que nadie se arrogue el derecho a poseer la vida de otros. Compañero, yo solamente quiero decir cosas así. Todo mi amor está aquí y se ha quedado con cada uno de ustedes. Compañeras, compañeros, mi abrazo más fraterno, toda mi solidaridad y amor. Alguien decía que la memoria, lo recordó recién la señora secretaria, que la memoria es un ente vivo, no solamente recordar para atrás, sino en nuestro presente, de la forma en que vamos a entender el futuro. Algún día, otros ojos mirarán con horror este mundo, las cosas que pasan, que han pasado, y dirán, pero ¿cómo? Esa es la gran esperanza. Algún día que no haya nunca más una cruz flotando sobre el Pacífico, y que el amor nuestro, el amor que nos tenemos, triunfe sobre toda vileza, sobre toda maldad y sobre todo asesinato. Eso. Muchas gracias, Raúl. Y en el otro extremo, no la derecha, ocasionalmente la derecha, pero un joven que puede ser nuestro hijo, es la generación del recambio. Y es lo que pretendemos nosotros. Cuando vamos a colegios, universidades, hacemos charlas, conversaciones, coloquios, es la intención. Y Emiliano Valenzuela representa a esa generación. Un joven periodista, escritor, fotógrafo, que tiene una mirada, que tiene una historia con 2 o 3 libros publicados y nos va a comentar hoy día. Gracias. Gracias por invitarme. Quiero agradecer a Carlos Rivera por ponerme en contacto con el libro, ¿no? Por conversar conmigo, por quererme también. Yo sabía que iba a estar Raúl Zurita, muy difícil hablar después de Raúl. Así que preparé una breve presentación. Carlos me dijo, oye, prepara una presentación de media hora. Y le dije, imposible hablar media hora. Entonces, 10 minutos o 5 minutos. ¿Dónde está el Leu? ¿En qué parte de la memoria o del alma negra de recuerdos, como dice Rodrigo Silva, estuvo hace tantos años? Quiero partir con esta pregunta, este comentario, ya que las oportunidades que he tenido de conversar con exprisioneros siempre me he encontrado con detalles comunes. Primero su forma, un buque de hierro asqueroso, inmundo, lleno de petróleo, casi un cascarón con una cubierta de hierro. También su imprecisa localización, una que no solo abarca al buque mismo, sino a las personas en él durante el trance de la prisión. Es inevitable aquí imaginar la grandeza del mar reducida a un mínimo espacio, algo tan vasto y pequeño. Es tentador aventurar a sí mismo y como eje central de estas palabras, que ese espacio, el espacio de 2x2 de un prisionero en su cárcel, flota en una memoria histórica recurrente, donde las pequeñas vivencias populares, los hitos que construyen a quienes estamos el día de hoy en este auditorio, siempre han transitado localizaciones parecidas. Hay veces que entre compañeros conversamos sobre la historia de Chile y nos hemos podido encontrar con memorias fragmentadas y viejas en cierto territorio de un conocimiento inconsciente, concordante y común en todos, donde hay nombres, o aún persisten nombres, como los de Luis Emilio Recabarren, Lotario Blest, Lafoch, Julio Rebocio, Balmaceda, Eugenio Mate Hurtado, La Matanza de San Gregorio, Santa María de Iquique, La Coruña, Ramírez, el Seguro Obrero, por ejemplo. Y es que en un sector de nuestro pueblo, en la conciencia aún no destruida de algunos, todavía persisten indicios de una memoria particular, que aunque parcialmente borrada por el golpe del 73, no se ha muerto en nuestros padres o abuelos, y nos la han transmitido o ha salido siempre a flote, a pedazos pero clara. Y es aquí donde pienso que existen 2 memorias, que son como el día y la noche, como el mar oscuro y el mar claro. Este libro y este proyecto que busca replicar además en una maqueta este campo de concentración flotante, se inscribe, para qué decirlo, justamente en la tradición de la clara memoria de unos pocos. Lo explico. Como existen esas memorias con signos libertarios en unos, donde salen a flote los nombres de quienes lucharon y cayeron, en otros existe la contraparte, la contramemoria oscura del peso de la noche, de un Portales, la memoria de la traición,
la visión de orden heroificada de las viejas costumbres de la oligarquía chilena fundada en una idea del Estado en orden y por añadidura su oscuro correlato relativo a las herramientas para mantener ese orden. Aquí nos encontramos con otra conciencia colectiva que siempre se nos opone y que contempla y ha contemplado siempre con normalidad sus fines a cualquier precio y sin importar las consecuencias. Son esos los amantes de la guerra y las glorias militares, los supuestos patriotas y nacionalistas y su gran moral intachable. Son estos los monstruos de este mundo. Carlos Rivera estaba interesado en que diera para esta presentación mi opinión como persona joven. Pensándolo bien, esta es mi visión. Son las memorias las que persisten en unos y en otros, en esa división inevitable donde hay una parte que esconde y otra que saca la luz, donde hay una memoria que guarda la impunidad y otra que lucha por la reivindicación, donde hay una donde se esconden los barcos malditos desde siempre y otra donde esos barcos salen a flote, se reconstruyen, se enclavan nuevamente en el mar y vuelven a ser reales las esperanzas y la fuerza de quienes miraron en esas cubiertas o camarotes. La memoria manchada del poder que nos ha arrastrado su pensamiento sobre el orden y los conceptos que lo acompañan, como la patria, también contempla una inevitable contraparte de lucha. Tenemos diversos ejemplos, desde las guardias nacionales que en pro del orden arrastraban a sus servicios a obreros y campesinos en el siglo XIX, la utilitaria labor del pueblo en las guerras y revoluciones, como en 1879 o en 1891. Como contraparte tenemos la aparición del movimiento obrero y sus primeras manifestaciones, la aparición del Partido Democrático en la década de 1880, la aparición en masa de asociaciones mutuales después de la Guerra del Pacífico o las sociedades de veteranos de la Guerra Civil, que siempre reivindicaron hasta el fin la figura del presidente mártir Balmaceda. Ambas memorias siempre destinadas a confrontarse, una con las armas, la otra con el espíritu de sus mártires, la resistencia y la lucha. Justamente podemos ver en las imágenes que aún se conservan de la Guerra Civil que enfrentó a Balmaceda y al Congreso, a la carne de cañón, al pueblo masacrado y llevado a la guerra por la leva forzosa, el pueblo considerado dignamente como tal cuando la ocasión lo requirió, pero reducido a chusma o a es cuando las circunstancias cambiaron. Es interesante cómo en esta guerra tenemos nuevamente la recurrente actuación de nuestra Marina de Chile, promoviendo la tradición desde sus vínculos parentales con la aristocracia cómplice siempre de la memoria del orden. Fue la Marina, encabezada por Jorge Montt, que unida a la reacción conservadora preparó los detalles para sublevarse contra el presidente Balmaceda en 1891, y como sabemos bien, fue la Marina la que bombardeó ciudades que su propio pueblo en las batallas de Concón y Placilla. Fueron los barcos de la Compañía Sudamericana de Vapores los que sirvieron de cómplices en esa época a la Marina traidora que levantó la conjura. En ese sentido nos sorprende saber que fueron los mismos actores los que en el año 1973, a través de la Marina, la reacción, el capital foráneo y la Cofradía Náutica del Pacífico con Agustín Edward, descendiente, dicho sea de paso, de los mismos Edward que a través de su trabajo en el extranjero conspiraron contra el gobierno de Balmaceda, los que levantaron la estructura del golpe para derrocar al presidente Allende. Y es que en Chile la memoria del orden es recurrente siempre con violencia y recursos sobre la memoria del dolor. Ambas están destinadas a chocar y a confrontarse, una aparentemente a ganar sobre la otra, pero aunque eso suceda siempre, aunque el avance de unos sobre otros, el aplastar de unos para que otros perpetúen su poder y sus privilegios prevalezcan, la memoria popular, la gran memoria nuestra de la que habló Allende en La Moneda, aunque hundida a ratos en el olvido, siempre prevalecerá, como él lo dijo en la voz de las personas sencillas que allí estuvieron y vivieron. Me viene a la cabeza ese verso de Elvira Hernández que dice: los tiraron al mar, pero no cayeron al mar, cayeron sobre nosotros, sobre nuestra propia memoria, nuestro mar, que es la memoria donde flota nuestro país que duele inmensamente, donde flota el lego en un territorio tapiado por la bruma. Conversando un día con un fotógrafo que fue alguna vez uno de sus jóvenes prisioneros, me dijo algo muy interesante. Desde la cubierta se veía una bruma que ocultaba nuestro Valparaíso. Entonces yo sabía, dijo, que estaba viendo algo que no podía ver, o mejor dicho, sabía que estaba viendo algo que no podía ver, pero que sabía era Valparaíso. Desde ahí, esa sensación nunca me abandonó. Buscar lo que está detrás de ese velo de niebla sumagada es como vivir con unos ojos que no fueron hechos para mirar este mundo, sino otro. Un viejo mundo de imágenes raras en ese mar donde cayeron los muertos o donde flotan todavía los barcos de la tortura que no pueden ser hechos desaparecer, porque aunque se destruyan o desmantelen tabla por tabla, están en nosotros. Desde donde lo veo, como heredero pobrísimo de los que lucharon y murieron por Salvador Allende, creo que nuestro habitar es el territorio de la conciencia y de esa memoria que resiste. Ahí donde habita aún el pasado, se dan y se darán las luchas por el futuro. A ese territorio se pertenece como se pertenece a la sangre derramada por más que haya monstruos o asesinos. Recuerdo a Facundo Vargas,
uno de los 4 sobrevivientes de la matanza del Seguro Obrero en el año 1938. Con los años se convirtió en trabajador de un frigorífico en el puerto y como miembro de un sindicato y además reconocido partidario de la Unidad Popular, fue llevado a uno de estos barcos. Facundo, que vio la muerte de sus compañeros de ideales en el Seguro, nuevamente vivía la masacre y la tortura más de 30 años después. Pero Facundo nunca quiso referirse a lo que había vivido en su prisión. Son cosas muy tristes, decía. Y cuando fue dejado en libertad, desde entonces se dedicó a recorrer las calles de Valparaíso ayudando a quienes lo necesitaran, hasta su muerte a comienzos de los años 90. Facundo Vargas siempre dio la pelea en ese trance difuso de lo que significa vivir en la memoria. Facundo no necesitó nunca del falso nacionalismo o que se definiera como nacionalista. Él pertenecía al pueblo de Chile como se pertenece a la sangre derramada por el pueblo de Chile. Eso es algo que nadie nunca podrá borrar, aunque en esta aparente lucha pareciera que somos los perdedores. Hay que decir que en la derrota nunca estamos solos. Es como lo dice bellamente Óscar Martínez Cárdenas en el libro. Cuando llegabas abajo del Lebu, a veces había gente conocida. Ya estando abajo estuvimos un poco más tranquilos. Yo andaba con mis 2 hermanos y mi amigo. Entonces ya no estaba solo. Conocía gente del liceo. Había un profesor. Es interesante cómo a través de la memoria oral los dolores se encuentran y se convierten en historia viva y común. Es una alegría pues saberlo y celebrar la aparición de este libro entre las generaciones nuevas. Sin duda sus palabras, sus testimonios, vienen a alimentar la llama de nuestra memoria popular y a convertirse en un signo que nos indica no solo el doloroso camino recorrido por nuestros padres, sino quiénes somos y a dónde pertenecemos. Tanto la maqueta del Leu y estos sobrecogedores relatos son ciertamente un mapa trazado en nuestros corazones para siempre. Gracias. ¿Alguna pregunta para los expositores? ¿Sí? Un comentario. Quisiera primero agradecerles por esta puesta en escena y los comentarios acerca del libro. Tenía 10 años yo cuando esto ocurrió, ¿ya? En esa época, obviamente, los niños escuchábamos, ¿cierto? Habían unos barcos, habían prisioneros en barcos y nosotros tratábamos de imaginar lo que eso ocurría. Yo soy de Valparaíso, de Playa Ancha, y la vida me puso en mi escenario a un gran amigo, Hans Simon, hijo del gringo Werner, que él estaba a cargo del bote salvavidas, ¿cierto? Ya. Hans me contó toda esta historia ya de grande y lo que su papá pasó en el Lebu. De hecho estoy con Hans aquí, tratando de contarle un poco también lo que se está viviendo. Ese era mi comentario y de agradecerle a ustedes, eran pequeños cuando pasó esto, y que estuvieron con ese gringo también ahí en el Lebu. Sin duda una historia llena de momentos muy, muy tristes, sin embargo sigue vivo en la memoria y eso es bueno para la futura generación. Eso. Así es, estamos de pie. Me parece muy bien. El gringo Werner Chico, junto con otro compañero de Alemania, nos aportaron con 2 canciones que están en los videos. Tenemos material en la página de YouTube que se llama Lebu Cárcel Flotante y en el Facebook Lebu Prisión Flotante. Ahí nos pueden encontrar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Sí. Ahí te llevan el micrófono. Hola, buenas tardes. Soy de Arica y quiero agradecer este momento, esta oportunidad que me da la vida de poder estar aquí presente junto a ustedes. En Arica se sigue luchando por tener un sitio de memoria. Hace muy poco fue la visita de la Subsecretaría de Cultura con las mujeres de Memoria y Derechos Humanos. Y nada, quería compartirles que en regiones tan lejanas como Arica también se sigue luchando por estos sitios de memoria. Y es que es tan difícil cuando es tan justa la memoria. ¿Por qué será que es tan difícil y por qué será que
las agrupaciones siguen muy solas, ¿no? En algunos sitios, en algunos lugares luchando porque esos espacios se puedan dar. Allá hay muchas agrupaciones que sostienen estos procesos. Hay casas culturales que abren sus puertas para que se puedan mostrar imágenes, registros. Hay un fotógrafo, amigo muy querido, Víctor Mérida, que pudo registrar muchos pasajes y muchas personas que ya no están. Y para mí es muy importante estar aquí porque, así como dice la compañera, yo tengo 32 años, todavía no nacía, pero por supuesto nací desde muy chica en un hogar que fue golpeado por la dictadura. Mi abuelo fue presidente del Partido Socialista en Arica y por supuesto fue perseguido por muchos años. Mi padre no tuvo trabajo por muchos años y vivieron todas estas situaciones tremendas, ¿no? Y horribles de no poder tampoco tener un sostén económico para formarnos y criarnos, porque esa fue la historia, ¿no? Durante el proceso después de las personas que muchas veces fueron torturadas, prisioneras o que fueron dirigentes también en esos procesos, en esos momentos tan duros y difíciles. Y quería agradecer esto y quería comentar eso aprovechando, ¿no? que también la subsecretaria de Justicia hablaba de esta voluntad política. Ojalá que esta voluntad política de este gobierno que en estos momentos estamos teniendo pueda velar porque estos espacios, estos sitios de memoria en regiones como en Arica se puedan dar. Eso les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias. De verdad que a la memoria hay que jalarla, hay que levantarla, hay que disputar el que los sitios de memoria sean sitios de memoria y no queden en el olvido los hechos. Entonces, lo primero, felicitar la persistencia, la consistencia del trabajo, el poder brindarnos también los testimonios que permiten aprender del pasado eso, y construir esa memoria, como se decía también. Yo solamente quiero colgarme de las últimas palabras que decías y de lo que decía la compañera, y aprovechando que está la subsecretaria aquí, porque claramente el derecho a la memoria es un derecho humano que tenemos, y el deber de recordar es un deber del Estado. Entonces quiero que unamos las fuerzas Estado y quienes sostenemos o procuramos sostener la memoria y los derechos humanos, y logremos, entre otras cosas, que el sitio de memoria de Valparaíso, que está en manos de la Armada, sea un sitio de memoria. Ahí en el relato que hacía el compañero, precisamente una de las cosas que restaba decir es que la Armada se ha negado sostenidamente a entregar ese lugar, y ese lugar tiene que estar en manos de quienes pueden hacer de ese lugar el sitio de memoria que Valparaíso y todo el país merece. Tú estás hablando del cuartel Silva Palma. Exactamente. Efectivamente. Me he querido tomar, ya he saltado adentro, pero me lo tomaría mil Efectivamente, veces. el cuartel Silva Palma. Sí, hay una iniciativa mayor del colectivo Cineforo y otras personas como individuos que nos hemos asociado a esa lucha que es tan importante y no vamos a descansar, vamos a estar en eso. ¿Alguna otra pregunta? Está bien, 68 años, ex alumno de la Universidad Se emocionó. ¿De qué universidad? Técnica del Estado. Oh, de la UTEC, claro. Vi a mis 18 años, desde General Velázquez con 5 de abril, pasar los aviones. Y luego, el humo negro del incendio del Palacio Presidencial, siendo un bombero voluntario de Chile. Me emociona mucho y agradezco sobre todo a los jóvenes que tratan de entender la emoción de un viejo y el agradecimiento de los documentos y de los testimonios. Disculpe la emoción. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Quiero saludar no solo al panel,
también, que nos ha entregado palabras emocionantes. Creo que las emociones nos desbordan. Y ese es el compromiso que hemos tenido de vida. Ya lo decía el compañero Raúl Zurita, el amor, nos mueve el amor, pero ese amor es de profunda convicción, de que es posible cambiar este mundo y que estas atrocidades no corresponden a nivel civilizatorio que vuelvan a ocurrir en ningún lugar del mundo. Pero tenemos que hacernos cargo del Chile que tenemos. Y hoy día vamos a tener una nueva constitución donde el derecho a la memoria va a ser un derecho, porque nosotros lo reivindicamos como tal, pero una cosa es reivindicarlo y otra es que el Estado lo reconozca. Yo creo que hemos avanzado también con los ejemplos de vida que ustedes nos han dado, desde otras generaciones a las nuevas generaciones. Esos ejemplos de vida no se pueden perder y no pueden ser solamente testimonios, tienen que ser memoria viva.